Sí, creo que la factura de no haberlo hecho a lo mejor es morir, así que creo que nos va a compensar tener la mente abierta, recibir, ser humildes y adaptarnos. Y adaptarnos sin resistencia, porque si no vamos a sufrir muchísimo. Este congreso está tocando a su fin y seguimos teniendo speakers que es un privilegio tener entre nosotros. Antes de la sesión de clausura vamos a contar con Pilar López Álvarez, presidenta de Microsoft España y consejera independiente de Inditex, para hablar de cómo construimos dentro de toda esta era digital, dentro de este nuevo paradigma, dentro de esta transformación que estamos viviendo en nuestras propias carnes, dentro de estos cambios que nos sorprenden cada vez menos, porque tenemos mente abierta. ¿Qué pasa con el governance? ¿Qué pasa con la ética? ¿Qué pasa con el funcionamiento de nuestras organizaciones, las relaciones sociales, las relaciones laborales, la ética, la calidad del dato? ¿Cómo vamos a construir toda esta nueva era que no tiene histórico? Porque construir sobre las tendencias del pasado o sobre lo que ya ha pasado, pues realmente es fácil corrigiendo. Pero cuando no tenemos histórico ni sabemos cómo ha funcionado, hay que construir de la nada. Pero no por eso hay que dejar de hacerlo. Entonces, bajo este nuevo paradigma, creo que la ponencia de Pilar nos va a llenar de visión y de luz, y creo que es tremendamente interesante que empecemos a aplicar esta nueva visión y esta nueva forma de entender la gobernanza desde el punto de vista ético, basado, obviamente, en la igualdad y en la diversidad. Así que, sin más, le pido a Pilar que suba al escenario y que nos alimente. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias por la introducción, porque exactamente es de lo que creo que toca hablar en este momento y toca debatir en este momento. Y sobre todo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. Muchísimas gracias al Ministerio de Industria y a la Asociación Española para la Calidad por la iniciativa y por la oportunidad de tener los debates y los diálogos que se han tenido a lo largo del día hoy aquí. Vamos a hablar de inteligencia artificial porque esa es la tecnología que está marcando la realidad en la que vivimos, y vamos a hablar de cómo entre todos podemos hacer una inteligencia artificial segura, diversa e inclusiva, que nos permita impulsar la transformación en todas las industrias, en todos los sectores, pero en particular vamos a ver cómo va a ser fundamental en la transformación de la industria, del sector industrial. Y para empezar, me gustaría compartir una idea que lanzó nuestro consejero delegado, Satya Nadella, el martes en un evento en Orlando ante 30.000 profesionales y responsables de tecnología y responsables de negocio. Cada vez más los responsables de negocio y los responsables de tecnología estamos en el mismo foro y estamos en el mismo evento, y por supuesto las compañías de tecnología como Microsoft y la industria cada vez más estamos en el mismo foro y estamos en el mismo evento. El concepto es Tech Intensity, y creo que el Intensity refleja muy bien la realidad de la tecnología presente en todo lo que hacemos, la tecnología marcando el ritmo de muchas de las cosas que hacemos. Y lo definía con una fórmula que básicamente creo que representa la realidad en la que estamos todas las empresas, en todos los sectores y, por supuesto, en el sector industrial. Todos tenemos una presión increíble por tomar decisiones que nos permitan adoptar la tecnología más innovadora, aquella tecnología que va a facilitar esa transformación de la que hablaba Nacho y de la que se ha hablado aquí a lo largo de todo el día. Y se pueden cometer errores, y acertar no es siempre fácil, ¿no? Pero hay un error que me atrevería a decir que es probablemente uno de los que más nos preocupa, que es adoptar aquella tecnología o no adoptar aquella tecnología que es un commodity y dedicar todos los esfuerzos de la propia empresa a desarrollar esa tecnología. Eso puede ser un error a evitar. El otro
tiene que ver con que todas las empresas y todos los sectores tienen que desarrollar capacidades digitales. Y aquí la clave es cuáles son las capacidades que tengo que desarrollar, qué es aquello que me hace único, qué es aquello que es realmente core para mí. Y bueno, y aquí puede haber otro riesgo, ¿no? Que es desarrollar aquellas capacidades sobre un commodity de alguien que se puede convertir en algún momento en mi competidor, ¿no? Como veíamos en los escenarios de competencia que nos comentaba Nacho. Para mí el concepto de Tech Intensity es fundamental porque representa ese dilema y representa también el partnership entre una compañía de tecnología y la industria, que es hoy por hoy el escenario que estamos viendo y los escenarios que estamos viendo, de partnership, de trabajar realmente como partners entre la tecnología o entre las empresas de tecnología y la industria. Y eso, por supuesto, ocurre también en el sector industrial. Y la tecnología que marca esta situación y este dilema y esta necesidad de encontrar los mejores partners es la inteligencia artificial. ¿Y por qué hoy es una realidad y qué ha cambiado respecto a hace unos años? La realidad es que ha avanzado muchísimo en los últimos 3 años. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo para que en un país como España, en un estudio que hicimos con PwC hace unos meses, el 85% de todas las empresas a las que consultamos nos dijeron que en los próximos 2 años estarían utilizando inteligencia artificial y la utilizarían para los procesos core de su negocio? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues es muy simple. Se han dado 3 factores, diría la situación perfecta, ¿no? En primer lugar, la computación en la nube se ha hecho ubicua. La posibilidad de gestionar, de almacenar y gestionar datos de manera masiva se ha hecho disponible y se ha producido un avance enorme en los algoritmos y en particular en algoritmos de deep learning, ¿no? de aprendizaje profundo. Y eso nos ha permitido, bueno, pues que las posibilidades del reconocimiento de voz por parte de las máquinas sean hoy tan buenas o mejores que las de los humanos. Que sistemas de reconocimiento visual, de reconocimiento de vídeo, tengan tasas de error por debajo del 3%. Que podamos traducir una novela de 1200 páginas en 2 segundos y medio. Y todo esto ha sorprendido a los expertos. El ritmo de avance es mucho más rápido de lo que cabía esperar. Y en este contexto, pues rápidamente se presenta una gran oportunidad. Creo que el optimismo digital al que se hacía referencia desde aquí, nosotros en Microsoft lo compartimos, somos muy optimistas, creemos que esto es una gran oportunidad, pero también se plantean retos y ante esos retos cabe solamente actuar con responsabilidad y actuar con responsabilidad dentro de ese partnership entre la tecnología y la industria al que me refería al principio. En términos de oportunidad, creo que todas las decisiones empresariales, el trabajo de todos los empleados de una empresa, todos los procesos, incluso la oferta de productos y servicios, todo eso se va a transformar radicalmente mediante la inteligencia artificial. Y esta oportunidad la están viendo las empresas y ya es una realidad en las empresas y ya es una realidad en el sector industrial, pero también la están viendo los países. Y bueno, un par de ejemplos, hay más, pero los que a mí me parecen más representativos. China. China quiere ser líder en la inteligencia artificial y ve una oportunidad de negocio de más de 150.000 millones de dólares y se han planteado liderar la inteligencia artificial a nivel mundial en un periodo de menos de 15 años. Esto, por supuesto, les lleva a invertir y a investigar y a trabajar en inteligencia artificial en todos los sectores, en la agricultura, en el cuidado de la salud, en la seguridad, en la defensa. Y, por supuesto, les lleva a dedicar cantidades ingentes de recursos a la formación y a la capacitación de las personas en inteligencia artificial. Hay ejemplos en Europa también. A mí me gusta mucho el ejemplo de Francia. Francia ha anunciado que va a invertir 1,5 billones de euros en inteligencia artificial entre ahora y el 2022. Ha creado un fondo
para la innovación en inteligencia artificial, o más bien ha destinado un fondo de innovación a tecnologías de inteligencia artificial de 10.000 millones de euros. Y estos anuncios y esta movilización, me atrevería a decir que ha cambiado en gran medida la percepción y la actividad del sector privado. Compañías como Microsoft ya hemos anunciado un plan de capacitación en inteligencia artificial de 30 millones de euros en 3 años. Capacitación de profesionales para asegurar que Francia tiene los profesionales que necesita en la inteligencia artificial. Los dos países, China y Francia, hablan de liderar la inteligencia artificial, hablan de liderar la inteligencia artificial en su idioma y hablan sobre todo de movilizar al sector privado y de formar y de capacitar a las personas de manera masiva, grandes números. Se trata, aquí no estamos hablando de despedir a gente, como decía Nacho antes, aquí estamos hablando de formar. Tenemos que formar a nuestra gente para que puedan de verdad ser parte de ese liderazgo que tanto un país como otro quieren ejercer. Bueno, las empresas, yo creo que aquí es más obvio, ¿no? Y aquí realmente yo creo que hemos entrado en una situación en la que la inteligencia artificial no deja a nadie indiferente y el coste o la pregunta de qué pasa si tu competencia es capaz de hacerlo antes que tú, ¿qué ocurriría? La realidad es que tu competencia entraría conseguiría una ventaja competitiva que, por supuesto, se puede replicar, pero el tiempo que tarda en replicarse es vital. Nuestra visión de la transformación de la digitalización con inteligencia artificial siempre es en los 4 ejes fundamentales de cualquier actividad empresarial. Tiene que ver con conectar con los clientes, tiene que ver con potenciar el talento y tiene que ver, por supuesto, con transformar las operaciones y con transformar la oferta de productos y servicios. He querido traer 3 ejemplos de marcas conocidas que creo que representan muy bien ese paradigma, ¿no? de cómo la inteligencia artificial transforma las compañías, desde cómo se relacionan con sus clientes hasta su oferta de productos y servicios. El primero que os quería comentar es una marca muy conocida y muy relevante para el sector industrial y muy relevante para nuestro sector industrial en España. Anunciábamos hace unos días con ellos que iban a incorporar un asistente en cada uno de sus vehículos. Y para mí la relevancia de este caso es cómo una gran marca se va a relacionar con sus clientes, con sus consumidores a través de inteligencia artificial, a través de voz. Va a ser la voz de una mujer y se va a conectar con absolutamente todos los asistentes, pero va a hablarle a los clientes con unas peculiaridades. La marca se va a comunicar con sus clientes de esa forma. Esto no es muy diferente a lo que Telefónica está haciendo con Aura, con nuestra inteligencia artificial, y creo que nos muestra el camino de cómo las marcas van a utilizar inteligencia artificial para hablar con sus clientes. El segundo ejemplo tiene que ver con el talento, con cómo conseguimos transformar la forma en la que nos relacionamos con nuestros empleados. El caso es el caso de Chevron, y cómo una compañía de sector eminentemente industrial es capaz de incorporar tecnologías de inteligencia artificial y de realidad mixta para hacer algo que creo que empieza a mostrarnos el camino de cómo la inteligencia artificial, lejos de reemplazar las capacidades humanas, las potencia. Esta compañía ha creado la figura del supertécnico. Un técnico que, gracias a inteligencia artificial y a realidad mixta, es capaz de beneficiarse del conocimiento que existe en la compañía y es capaz de beneficiarse de la inteligencia artificial para hacer cosas que de otra forma no sería capaz de hacer. Lo vemos en el vídeo y vemos cómo el entorno industrial se beneficia de ese tipo de tecnologías. Y el último caso, algo parecido a lo que comentaban de General Electric, es el caso de Rolls-Royce, que fabricaban motores de aviones y que para mí representa
el ideal, ¿no?, de todo este proceso de transformación, que es cómo a partir de los datos no solamente transformas tus operaciones y las haces mucho más eficientes, sino que transformas tu oferta de productos y servicios. Y eres capaz de incorporar un servicio digital sobre un producto que era eminentemente físico. Las personas de Rolls-Royce, que como digo, se dedican a fabricar y vender o alquilar motores de aviones, a partir de la sensorización de los motores, de la recogida de los datos que generan estos motores, han sido capaces de ofrecer un servicio digital que les permite vender a sus clientes algo que va directamente a las fuentes más importantes de creación de valor para una aerolínea, que en este caso es el coste del combustible, que representa más del 40% de los gastos de una empresa de este tipo, o el tiempo de mantenimiento. Es como digo, es un caso donde la inteligencia artificial, la aplicación de algoritmos sobre datos que se recogen con la sensorización del mundo físico, permite no solo mejorar las operaciones de manera muy significativa, sino transformar la oferta de productos y servicios. Nadie nos puede decir que ese motor de avión ya no es un servicio digital o ya no incorpora un servicio digital. Bueno, como digo, tanto los países como las empresas han visto esta oportunidad, es una gran oportunidad y se están beneficiando de ello o preparándose para ello, o las dos cosas. Pero comentábamos al principio que esto también trae una gran responsabilidad, y en esa gran responsabilidad es donde este partnership entre tecnología e industria es incluso más relevante. Y creo que esta situación ya no es algo que discutimos en este foro, sino que es algo que está en todos los ámbitos de la sociedad, y creo que de foros como este se espera que seamos capaces de movernos y de movilizarnos y de buscar esa solución. En Microsoft hemos creado un marco ético para el desarrollo de la inteligencia artificial. Por supuesto, es algo que hemos publicado y algo en lo que queremos que el debate avance y que algún día la regulación pueda ir por aquí, pero no sin antes haber llevado adelante ese debate. Creemos que el diseño de la inteligencia artificial se tiene que hacer con al menos estos 4 parámetros: la privacidad, la seguridad, la equidad y la inclusión. Creemos que hay que darle un marco de transparencia y creemos, como decía al principio, que esto exige una gran responsabilidad. Dejadme que os dé algún ejemplo de cada uno de ellos, o qué queremos decir con cada uno de ellos, ¿no? La privacidad. Bueno, para nosotros la privacidad es un derecho fundamental, punto. Y creo que esto está en línea con la regulación europea, que reconoce ese derecho y que nos exige protegerlo, ¿no? Y nos exige no solamente protegerlo, sino proporcionar transparencia sobre el uso que cualquier empresa haga de datos personales, y además que seamos capaces de facilitar el control de los datos a los usuarios de los servicios, ¿no? A los propios dueños de los datos. Y no solamente eso, sino que nos exige ir más allá. Tenemos que proteger esos datos y tenemos que asegurarnos de que tenemos sistemas seguros, ¿no? El caso de la regulación es una regulación europea. Nosotros, como compañía global, la hemos adoptado en todas las geografías, no solamente en Europa. Y hace unas semanas veíamos cómo el estado de California adoptaba una regulación que va claramente en línea con la regulación europea. Entonces, privacidad es el primero, y yo me atrevería a decir que es la base de la confianza, ¿no? La digitalización y el uso de inteligencia artificial cada vez más va a requerir dosis mayores de confianza, y el cómo seamos capaces de garantizar la privacidad va a estar en la base de ganarnos esa confianza. El segundo es la seguridad. Seguridad, como decía, para proteger el acceso a esos datos, pero también seguridad en cómo diseñamos la inteligencia artificial, cómo nos protegemos incluso de ciberataques, cómo testamos, cómo usamos el feedback de las personas, cómo hacemos un seguimiento para asegurar que esos algoritmos están funcionando de manera correcta.
y no cometemos errores por habernos basado en modelos estadísticos que no tienen en cuenta determinados factores. Creo que esto, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de los coches autónomos, creo que cada vez va a ser más relevante y cada vez va a ir más en ese sentido de generar confianza y de que marcas que sean capaces de hacerlo de esta forma tengan la confianza de sus usuarios y otras no, o de sus clientes y otras no. Equidad. Bueno, aquí creo que entramos en todo el capítulo de sesgos, ¿no? De la cantidad de sesgos y prejuicios que tenemos las personas, que yo creo que la clave está en darnos cuenta de que los tenemos, lo cual ya eso es muy difícil en muchos casos, ¿no? Bueno, pues creo que con la inteligencia artificial no es difícil imaginar que ocurre lo mismo. Que si, por ejemplo, estuviéramos utilizando un sistema de inteligencia artificial para contratar desarrolladores de software en España, y nos fijáramos en modelos que tiraran de estadísticas, seguramente contrataríamos o aceptaríamos a aquellos candidatos masculinos solamente, ¿no? Porque esa es la realidad del mundo imperfecto en el que vivimos. Entonces, en el diseño de esos algoritmos, en el diseño de esos sistemas, tenemos que tener en cuenta estas situaciones para poder evitar ese tipo de sesgos. Tenemos que ser capaces de evitar que una empresa que utilice inteligencia artificial para conceder un crédito o para aceptar a candidatos en una universidad o para un diagnóstico médico, tengan en cuenta sesgos que se derivan como consecuencia de las personas que programan la inteligencia artificial o de, como decía, de la realidad del mundo imperfecto en el que vivimos. Y para nosotros la equidad toca de lleno en la diversidad, toca de lleno en la diversidad de género. Y comentaba el caso de los desarrolladores de software, pero va más allá. Si no conseguimos que en países como España, a propósito, creo que es el caso de los países europeos y de los Estados Unidos, que en estos países el porcentaje de mujeres que se dedican a la tecnología siga siendo tan bajo, nunca conseguiremos que la situación mejore, porque seguiremos alimentando esos sesgos de los que hablaba en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y aquí, creo que aprovechando el foro, ¿no? Que se trata de un foro fantástico y una iniciativa fantástica, tanto pública como privada, creo que hay que poner de relieve la situación de la Universidad Española, ¿no? En las escuelas técnicas en España, solo una de cada 4 estudiantes es una mujer, lo cual, bueno, pues creo que tenemos que pensar qué tenemos que hacer antes de la universidad, qué tenemos que hacer en las empresas, la administración, pero qué tenemos que hacer las familias, todos somos padres o madres, qué tenemos que hacer para que las niñas piensen que pueden hacer una carrera técnica y las preparemos para ello. Pero cuando vemos la propia universidad, el 70% de los hombres que se gradúan en una escuela técnica se dedican a carreras STEM. En el caso de las mujeres es solo el 40%. Es decir, que hemos conseguido que a las niñas les interese la tecnología, les interesen las ciencias, que apuesten por una carrera técnica, que la completen, se gradúen y cuando ha llegado a ese punto, solamente el 40% de ellas se dedica a roles, a trabajos en el mundo de las ciencias, la tecnología y las matemáticas. Ahí me atrevería a decir que la responsabilidad todavía es mayor, ¿no? En cómo hacemos, en cómo creamos roles, cómo creamos modelos y cómo mejoramos la percepción de la actividad de aquellas personas que se dedican a la tecnología y cómo les convencemos del mundo de posibilidades y de la oportunidad y de los nuevos trabajos o trabajos existentes en este mundo para poder conseguir superar esos porcentajes que, como digo, si no conseguimos cambiarlos, no conseguiremos que la inteligencia artificial supere esos sesgos que hoy día nos impactan. Y finalmente, hablaba de diversidad, pero también es importantísima la inclusión. Y en la inclusión creo que hay que poner sobre la mesa el que más de 1.000 millones de personas en el mundo son personas con algún tipo de discapacidad.
Y la inteligencia artificial es la gran oportunidad de potenciar capacidades humanas en general, pero capacidades humanas en el caso de las personas con alguna discapacidad. El desarrollar tecnología y el desarrollar inteligencia artificial que tiene en cuenta este 10% de la población desde el principio, por diseño, es parte de esa responsabilidad y es parte de esa gran oportunidad que supone la inteligencia artificial para personas, como digo, con algún tipo de discapacidad. En la inclusión también tiene mucho que ver la inteligencia emocional. De nuevo, la inteligencia artificial no sustituye las capacidades humanas, las potencia. Y para eso es importantísimo que los asistentes virtuales presenten opciones, que las acciones que presentan te presenten opciones que una persona puede elegir. Y que eso es la mejor forma de incorporar esa inteligencia emocional tan relevante como el mejor complemento para la inteligencia artificial o la inteligencia cognitiva. Hablaba que todo esto hay que hacerlo en un marco de transparencia. Es importantísimo explicar y ser transparentes al respecto de cómo toman decisiones los sistemas, cómo funcionan los algoritmos, darles información contextual y por supuesto, en esos errores o en esos sesgos que somos capaces de identificar, ser capaces de explicarlos también. Y por último, ¿no? Y este concepto de responsabilidad que, como digo, afecta tanto a las compañías de tecnología como a la industria y en cómo un algoritmo que al final determina si concedemos un crédito o no concedemos un crédito, o aceptamos a un candidato o no aceptamos un candidato, tenemos que ser capaces de ser responsables de por qué lo hacemos. La idea de dame tus datos, yo diseño los algoritmos y te devuelvo los resultados, eso no es suficiente si no somos capaces de garantizar esa responsabilidad de qué está pasando y por qué está pasando de esa forma. Por eso, con todo esto, y creo que si somos capaces de avanzar este debate y sobre todo de incorporar estos principios en aquello que hacemos, que como digo, no es solo tecnológicas desarrollando tecnología, sino es la industria aplicándola y transformando el negocio y transformando los modelos de negocio y las operaciones con la inteligencia artificial, creo de verdad que podemos aprovecharnos de la ventaja que supone la inteligencia artificial para potenciar la inteligencia humana. Podemos, por supuesto, ser competitivos como país y ser competitivos como empresas en mercados cada vez más competitivos y en mercados en los que la tecnología, y esto ya no es un tópico, la tecnología se democratiza de forma increíble. Y además, como compañía tecnológica en Microsoft, nuestro objetivo es democratizarla, es llevar la misma tecnología, la inteligencia artificial, de la que puede beneficiarse una gran empresa, una pyme o una administración en cualquier país del mundo. Y por último, yo creo que con todo eso, quizás todos podemos dejar de hablar de qué puede hacer la inteligencia artificial y en muchos casos hacer esa pregunta con cierto temor, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial? ¿Qué puede hacerle a los humanos? Podemos cambiar esa pregunta por ¿qué debe hacer la inteligencia artificial? Porque creo que todos tenemos una responsabilidad en ser capaces de responder a esa pregunta. Muchísimas gracias.